¿Cómo están, señores? Mucho gusto. Vamos a ver la palabra de la Biblia. San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, desde el versículo 1, yo voy a ver. San Juan 4, desde el 1 yo voy a leer. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Hasta aquí hemos leído. ¿Cómo están, señores? En el aeropuerto yo vine corriendo rápidamente. Además, por suerte se hizo una nueva carretera Gangnam-Sunan y parece que 30 minutos vine antes y pasó la hora realmente en el que salen del trabajo y yo vine muy rápido. Estoy agradecido. Realmente cuando veía cómo los carros salían estaba muy agradecido. Las personas cuando me ven. Los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento usted lo ha leído bastante. Los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, por una palabra. ¿Qué sería bueno decir acerca de todo ello? Hay muchas palabras en el Antiguo y Nuevo Testamento, sí, y realmente el núcleo viene a ser el Señor Jesucristo, pero cuando mirando mi ser, ahora me dice para que yo hable, la Biblia acerca del cambio va hablando. Es tan maravilloso porque yo, la palabra de la Biblia habiendo entrado, he visto a miles de personas cómo van cambiando. En la villa de leprosos, con la rabia en el corazón, la gente que sufre por la enfermedad, por aquel resentimiento. Pero cuando entró la palabra de Dios, ese resentimiento ahora se había borrado, se despojaron de la preocupación. Realmente los que en la cárcel han recibido la pena de muerte, entrando la palabra de Dios han cambiado y es tan maravilloso. La Biblia, empeñate, hazlo bien, hazlo así. Más que eso, la Biblia. Nosotros, el dejar de beber, el dejar la droga o la apuesta o cambiar nuestra vida, más que eso. El que lo hagamos nosotros y el que Dios lo haga es completamente distinto. La palabra de Dios en nuestro corazón cuando entra, realmente uno cambia.
a personas como yo. Yo también he cambiado, sea quien fuera. Dentro de Jesucristo, viviendo durante 50 años, aunque sea ni siquiera uno, cuando la palabra ha entrado, yo no he visto que ninguno deje de cambiar. Yo, a los comienzos de los años 60, vivía en el campo llamado Apcoctón. Estaba predicando el Evangelio. La dueña de nuestra casa realmente era muy buena humanamente. Cuando yo fui a preparar a predicar el Evangelio, realmente no me cobró ni un centavo y me prestó su casa. Por más que yo me ponga a pensar, personas como ella, ¿qué pecado tendría hasta tal punto? Yo me ponía a imaginar. Pero la señora fumaba mucho. En realidad, ella ya cultivaba el tabaco, ella secaba eso y tal como lo secaba, luego lo iba frotando y luego eso lo iba envolviendo en un periódico y lo fumaba. Señora, ¿por qué usted fuma tanto? Realmente es perjudicial. Debe de fumar menos. Usted no sabe, joven. Me duele la cabeza, no puedo dejar de fumar. Pero fume menos. Está bien. Así ella se pone a hablar. En aquel entonces, ahora siempre yo leía la Biblia por la mañana y ella en el patio siempre fumaba. Ella era tan buena, no sé desde cuándo empezó a fumar. Y pasando largo tiempo, yo oí que alguien vino. ¿Estabas bien? Sí. Allí responden, sí, sí. La amiga de la señora, con ella iba platicando. Mientras que ellas platicaban, la amiga de la dueña de la casa le dijo, ¿tú alquilaste tu habitación? Sí, vino un evangelista de la iglesia. La dueña dijo, vino el evangelista de una iglesia. Y su amiga le dijo, ¿evangelista? ¿De dónde vino? De Daegu. Aquí hay alguien que cree en Jesucristo. Hay algunos niños pequeños. Pero esa señora continuamente le iba preguntando acerca de mí. Yo estaba leyendo la Biblia. Claro que llego a oír todo lo que ellas dicen. Y yo, sujetando la Biblia, salí afuera. Ella, cuando yo le dije, ¿cómo está? Ella se asustó. ¿Usted va a la iglesia? No, yo no congrego a la iglesia. Había sido que ella mintió, porque era muy pobre y si decía que creía en Jesucristo, no sería ahora gloria para Jesucristo. Ay, por eso mintió, me contó luego. Yo a las dos señoras le prediqué la palabra. La dueña de nuestra casa es tan buena, realmente su corazón es tan grande, pero esta señora que la veo yo por primera vez, durante 2 horas, yo le iba predicando la palabra, le iba predicando la Biblia, acerca del Señor Jesucristo, acerca del perdón del pecado, y yo le iba predicando y la palabra entraba. Ambas personas habían oído la palabra en el mismo lugar, pero la dueña, qué pena, tanta ayuda me ha dado, varias veces me dio kimchi, pero ella no aceptaba la palabra. Y así, pero una señora que por primera vez yo veía, empezó a cambiar desde aquel día. Su esposo era ciego, tenía 4 hijos, siempre ponía algas, pescados y eso poniendo sobre su cabeza, iba rincón por rincón en el pico de la montaña
porque nadie viene para comprar. Ella va, en el campo no hay dinero, recibe trigo, recibe cebada a cambio de lo que vende. Y con solo verla, realmente hasta el punto de sentir pena. Yo quisiera cargar en lugar de ella todo eso. Tanta dificultad tenía aquella señora. Yo viendo cómo cambiaba. Era maravilloso. Dios, un ser como yo, soy un don nadie, pero yo, aunque yo voy predicando la palabra, por más que yo predique, la gente cambia, obtiene el perdón del pecado. Todo el día ella iba vendiendo, y luego de noche haciendo la comida, la familia comía. Caminando por la montaña, viene para realizar el estudio bíblico. Hasta muy de noche compartimos la Biblia, oramos, testificamos, cantamos y luego va a la casa. Al día siguiente a la mañana, otra vez hace sopa de soja y me trae a mí. Realmente a menudo ella venía, me dijo, anoche me iba y me encontré con un coyote y que me asusté, así me contaba. Leyendo la Biblia, ¿qué es lo que la Biblia dice? Al principio Dios hizo los cielos y la tierra. Luego dice, la tierra estaba desordenada, vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo me puse a pensar, la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba allí, pero en medio de la oscuridad nada se ve. Por más que uno sepa ver, no puede ver, está todo en medio de la oscuridad. En medio del desorden, esa tierra oscura, vacía. Pero en la Biblia, qué increíble, cuando empieza a entrar la palabra de Dios, como cuando vemos una película y va cambiando todo. Va entrando la luz, sea la luz y fue la luz. Va brotando la planta verde y da árboles, flores, frutos. El pájaro va cantando. Un mundo tan bello se va formando. Dios, ¿por qué al inicio de Génesis ha escrito esta palabra? Porque nuestro corazón, el que no tiene al Señor Jesucristo, Jesucristo es la luz, y estando en medio de la desesperación, desorden, vacío, viviendo. Después de haberse encontrado con el Señor Jesucristo, habiendo entrado la luz en el corazón, ve, puede palpar, tiene esperanza, tiene fe, tiene flores y va dando frutos. Si digo esto, perdón que le comente, carnalmente no es como tener una sensación de sexo opuesto, pero realmente parecíamos como que éramos novios. Realmente 20 y tantos años más que yo tenía. Realmente ella me amaba tanto, yo también a ella. Amé tanto por el corazón a esta hermana. Ella tenía mucha edad. Hace 10 años atrás, ella fue al seno del Señor. Y luego, era increíble cómo ella iba cambiando después de recibir la salvación. Cuando congregaba a la iglesia anteriormente, yo trataba de cambiar por mí mismo. No debo de hacer cosas malas, no debo de mentir, no debo de robar, debo vivir de manera buena. Yo, conforme a la palabra de Dios, debo cumplir los 10 mandamientos. Con la fuerza de voluntad del hombre, con el empeño del hombre, el que uno llegue a cambiar. Y la palabra de Dios dentro de nuestro corazón, el que entre, es completamente distinto, completamente distinto. Una persona, por más que no es la Biblia, hay gente que vive de manera fiel
Algunas personas viven de manera honesta por más que no creen en Jesucristo, no congregando a la iglesia, no creyendo en Dios, no perjudica a otros, vive muy bien. Hay gente, pero en comparación a aquella justicia y la santidad que proviene de Dios, la justicia que proviene de Dios, la paz que viene de Dios y el fruto que viene de Dios, aquello es muy distinto. Nuestra Señora de la casa, cuando me encontré, cuando nos separamos, ella era igualita a la dueña de la casa. Esta señora, mientras que yo hablaba durante 2 horas, la palabra de Dios en el corazón de ella había entrado. Desde aquel día, sin poder vencer el gozo, el agradecimiento, y por el Señor todo su dinero entregando, iba sirviendo al Señor, iba anunciando el Evangelio. Pasando el tiempo, yo me trasladé al lugar llamado Changpali para ir a la iglesia Changpali. La hermana me había guiado hacia la iglesia. Ahora, cuando la gente se encontraba con esta hermana, la gente cambiaba. Dos abuelas, 4, 7, 10 congregaban a la iglesia. Y de la misma manera que ella iban cambiando. Cuando se encontraba con ella, ella hablaba de Jesucristo. En ese barrio en donde ella vivía había mucho en el que creían realmente. Creían en dioses. Realmente había 40 casas que creían realmente en los demonios, en donde realmente había más demonios a nivel del mundo entero. Era ese barrio. En una habitación. Y responde porque alguien le llama y sale. Y había sido que su esposa, su marido, mientras que salía abriendo el portón, no salía, sino que él iba subiendo el muro. Había sido que alguien le arrastraba a su marido. En ese barrio había mucho espíritu maligno. Y la gente del barrio iba en busca de ese hombre con el fuego a la madrugada. Su cuello realmente lo había puesto en medio de una rama, forma Y. Una persona era arrastrado toda la noche y murió ahogado en el pozo. En ese barrio, en donde creían en la superstición, el que aceptaba a Jesucristo era diferente, vencía todo aquello y era increíble. La gente endemoniada venía junto a esta abuela y se alejaba el demonio. Y había mucho endemoniado, oraba por ellos y la hermana le enseñaba la Biblia. Ya no tenía tiempo para trabajar, dejó de vender, predicó el Evangelio ella. Un día era domingo y tenía una hermana menor ella. Se llamaba Son Malson. Anteriormente, cuando tienen muchas hijas, para que dejen de tener hijas, dice que le pone el nombre Malson. Esta hermana también recibiendo la salvación. Estaba tan contenta. Un día, de la casa de adelante, viendo al joven. Hee-jin, ¿tú quieres seguirme a mí? ¿Dónde usted va? Yo voy a la iglesia. Y le seguía. Hee-jin ahora es el pastor Park Hee-jin de la iglesia de Gwangju. Un día, el hermano Park Hee-jin, para venir al seminario, él vino para entrevistarse conmigo y él me contaba acerca de él. El pastor Park Hee-jin, cuando era joven, tanto le encantaba el fútbol. Con solo tener pelota, dice que todo el día él jugaba.
Su sueño era ir al instituto de fútbol, ser realmente futbolista de la selección nacional y dar una patada y obtener el gol. Ese era el sueño de toda su vida. Y estudió en el instituto de fútbol en Seúl, pero era muy pobre, no tenía dinero, no era bueno el alimento que comía, estuvo enfermo. Se dio cuenta un día después del control que tenía tuberculosis en el pulmón. Hoy en día tenemos demasiada nutrición, pero en aquel entonces había mucha gente desnutrida. No comía bien, trabajaba nada más, ya que jugaba fútbol nada más. Y su cuerpo ya no podía tener fuerza alguna. No había manera. No podía tener dinero para curarse. Por ahora hay asociación de tuberculosis, gratuitamente a uno lo trata, pero no podía tratar en aquel periodo. Tampoco no era bueno el medicamento y mediante el aire era contagiado toda la familia, 3, 4 y toda la familia moría. Cuando había un enfermo de tuberculosis decía que era escandaloso porque era terrible en aquel periodo. Sin no poder más, él fue a la tierra natal. Y tenía la madre que tenía edad, no tenía padre, estaba su hermano mayor, su cuñada, su sobrino. Pasó días, ya tenía que dejar el fútbol, ya su vida. Ya vivía realmente quejándose de toda su vida. Pero un día a la mañana, su madre y su hermano hablaban, pero su madre dice que lloraba amargamente. Él pensaba, ¿qué pasa? Su hermano le llamó Hee-jin. Perdón que yo te comparta esto, pero comienza a hablar. Yo, si vivo contigo nada más, no importaría, pero en mi casa hay niños pequeños. Si son contagiados, toda la familia morirá. Tú debes salir de la casa. Lo que el hermano decía no estaba para nada mal. La tuberculosis se contagia por el aire. Si alguien duerme en la habitación, es muy probable de que se contagie. No se puede tratar. Al final yo me voy a morir. Tengo que salvar a mi familia. No miró para atrás. Salió para afuera. Realmente la mamá lloraba amargamente. No podía sujetar. Hee-jin, no vayas. Realmente el corazón de la madre, del hermano mayor. ¿Cuánto dolor habrán tenido ellos? Realmente era a comienzos de invierno, hacía mucho frío. Ya no tenía ni una esperanza. En dónde debe dormir, en dónde debe comer, cómo debe de tratarse. Todo fútbol, todo se había derrumbado. El hermano Park Hee-jin me dijo a mí que hacía tanto frío, no tenía dónde dormir. Mientras que buscaba, había una casa en donde guardaban ataúd y allí él fue para dormir. Y se despertó a la mañana, se fue para lavarse la cara y alguien le dice, Hee-jin, era la señora de adelante. Le dice de la casa de adelante, ¿quieres seguirme? ¿A dónde va? Voy a la iglesia. Al final y al cabo él no tenía dónde ir y dice que le siguió a la señora. Cuando fue a la habitación, había algunos miembros de la iglesia. El que predicaba al pastor era una señora, era la hermana Son, aquella hermana. Hermano Par no podía aguantar el frío de la noche pasada y estaba temblando, pero cuando entró a una habitación tan cálida, había perdido toda la fuerza, comenzó a roncar y roncar y dormir profundamente en aquella habitación.
tanto durmió cuando le despertaron. Terminando el culto, todos se fueron y entre algunos estaban comiendo y le despertó a él para que coma. Todo el día había pasado hambre ayer. Yo soy tuberculoso, soy enfermo de tuberculosis, tengo que contarle esto. ¿Qué pasa si le cuento y no me permiten comer? ¿Qué hago? Él simplemente comió, sin decir nada. Después de comer todo, la señora trajo la Biblia y se sentó delante de él. Había 10 y tantos miembros y la señora, aunque tenían culto como en un lugar como que parecía una habitación, pero allí estaba Dios, allí había cambio, estaba la palabra viva que trabajaba. Aquella señora lo que decía, ahora, anteriormente él diría no quiero oír, pero cuánto agradecimiento sentiría. Había pasado hambre todo el día y le dan de comer, cuánto agradecimiento sentiría. Ahora echando todo su corazón va oyendo la palabra que oye por primera vez en toda su vida. Exactamente, la palabra de Dios. No había aprendido toda la Biblia, solamente el núcleo, uno a uno, mientras que iba aprendiendo. El hermano Pakijin en su corazón, un nuevo corazón se iba formando. Mi pecado fue perdonado. Dios me ama a mí. Dios me da de comer a mí. Dios me permite encontrarme con esta persona y oír la palabra de la Biblia. Anteriormente, conforme a su codicia, deseo, el comer, en la comida, el corazón solamente marchaba hacia ello. Pero un nuevo corazón que anteriormente de ninguna manera podía ver, en el corazón del joven Pakijin se iba formando esto. Toda la tarde oyendo la palabra. No era ni un sermón extravagante, no era que hablaba con un conocimiento espléndido de la Biblia, pero lo que salía de la boca de esta señora, Dios estaba vivo y el Señor Jesucristo obraba y se podía sentir a eso. Hasta hace poco, mientras que iban hablando, el pecado es perdonado de esta manera. Mi pecado ha sido perdonado. Mi pecado ha sido lavado. Ahora soy santo, soy justo. Dios está junto a mí. Y aquel corazón, en el corazón de este joven habiendo entrado, era de noche, habían cenado. Estaba tan agradecido. Esa comida que era precioso como la vida, cada cuchara, realmente estaba tan agradecido. Y realmente su vientre se llenó con el arroz y el corazón por el Señor Jesucristo, este joven. No era el joven Pakijin de antes, él había cambiado. Dios estaba con él. Terminando el culto, fue otra vez a la casa en donde guardaban el ataúd. Claro, a nadie le contó que él dormía en tal casa. Por primera vez, delante de Dios, dice que él se puso a orar. Señor, ya llega el invierno. Yo, con un cuerpo enfermo, me será difícil pasar este invierno. Señor, otra cosa no importa.
para poder pasar este invierno, deme una habitación. Solamente una habitación. Empezó a orar. Después de un mes, no es que se cumplió, sino que ese mismo día se encontró con un señor del pueblo. Hijin, ven aquí. Sí, ¿qué pasa? ¿Dónde tú estabas? Todo el día te busqué ayer. Ayer me fui a la iglesia, ¿cierto? Ese señor, ¿qué le dijo? ¿Tú conoces mi huerto? Sí. Él bajó el monte. Él tenía un gran huerto. En la primavera él iba abonando, él iba cuidando la planta y le abonaba y ponía también el insecticida y luego sacando toda la manzana iba para vender. En invierno no tenía nada que hacer, por lo cual yendo al huerto no hay necesidad de que esté allí y él estaba con la familia en el pueblo. Pero ya que había cosas dentro del huerto, no podía vaciar el lugar. Yo escuché que tú no tenías dónde dormir. Vamos a mi huerto, allí es cálido, puedes aguantar. Allí hay muchas ramas del árbol, la manzana. Si uno pone fuego, uno está en una habitación cálida, es muy bueno. Parecía como un sueño. A un ser como yo, Dios puede oír la oración de un ser como yo. ¿Es casualidad? No importa si Dios oye o si es casualidad, no importa todo eso. Pero en su corazón, después de que ha venido el Señor Jesucristo, después de que ha obtenido el perdón del pecado, humanamente enfermo, pobre, no teniendo ahora qué comer, ahora a esa persona miserable que era desechado por la familia, viniendo el Señor Jesucristo, sujetó su mano y le iba guiando a él. No podía expresar por la palabra, sentía como que era raro. Realmente Dios está conmigo. No, será casualidad. No, Dios trabaja. Dios ha oído mi oración. ¿Cómo que puede ocurrir esto? Y había ido al huerto. Había ahora lavado el trapo, había limpiado la habitación, había mucho polvo, empezó a ordenar. Y la rama del árbol la manzana lo puso para poner fuego. Pero estaba tan cálido la habitación, tenía tanta calidez. A ver, imagínense que ustedes pasen por ello. ¿Cuánto agradecimiento sentirían? A ver, imagínense ustedes. Ustedes han orado. Dios me da la habitación a mí. Si está la habitación, ¿cuánto fuese podré ahora sobrevivir en este invierno? Dios oye mi oración. Dios obra en mí. Desde aquel día, Dios iba caminando con este joven. Dios le daba la comida. Dios, lo más maravilloso, milagroso. Una enfermedad de tuberculosis, ya que esta enfermedad no se cura, realmente uno pierde mucho nutriente, debe comer bien. No tenía ni lo que comía, no había ni lo que no tenía ahora alimento, pero Dios le daba alimento, Dios le abría el camino. No pasando mucho tiempo, perfectamente se curó la enfermedad. Yo toda mi vida entregaré al Señor, y Él se solicitó para venir al seminario y yo me encontré con Él. Ahora se casó y es un evangelista y a mucha gente va anunciando al Señor Jesucristo. Dios, cuando uno se encuentra con Dios, Dios
mediante la palabra obra. La gente, por más que no quiere cambiar, no puede dejar de cambiar. Señores, somos descendientes de Adán. Tomando el fruto de la ciencia del bien y el mal, nosotros naciendo como pecadores, estamos llenos de codicia en el corazón. Pero la palabra de Dios dentro de nuestro corazón cuando entra, y la palabra de Dios cuando llegamos a creer en nuestro corazón, y el corazón de Jesucristo cuando se establece en nuestro corazón. Señores, sea quien fuera, todos cambian, todos se transforman. Yo, por primera vez, anunciando el Evangelio, obteniendo ella el perdón del pecado. Esta hermana Son, que por primera vez recibió la salvación, cuando yo prediqué, ahora parece un sueño. Éramos pobres, no teníamos que comer, hacía frío. Sin embargo, el corazón estaba siempre lleno por el Señor Jesucristo. Esta hermana, después de obtener el perdón del pecado, después mediante ella, los que oían la palabra cambiaban. Mediante ella, los que oían la palabra cambiando, otra vez predicaban y otra vez la gente cambiaba, otra vez cambiaba. Y cuando yo quisiera compartir acerca de ello, no se imaginan, no hay fin. Esta noche, acerca de San Juan 4, la mujer samaritana, es lo mismo. El Señor Jesucristo, partiendo de Judea cuando iba a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y luego, mientras quedaba por Samaria, a una ciudad de Samaria llamada Sicar pasa. Jesucristo caminaba largo camino y se sentó ahora cerca de un pozo, y los discípulos fueron al pueblo para comprar qué comer. Yo me pongo a pensar, son 12 discípulos, pueden ir entre 3 o 4, pero ni siquiera uno quedó, todos se fueron. Yo bien sé eso. Los pastores, cuando nosotros hemos hecho oración de ayuna, cuando hicimos oración de ayuno, todo acabó y el hermano me dijo, pastor, terminó el ayuno, ¿vamos a comprar algo? Sí. Yo también tenía ganas de comer. ¿Por qué no se apuró? Me puse a pensar, pero no me hice notar. Bueno, sí, compra, le digo así. Pueden ir entre 2, 3, pero toditos van, toditos. ¿Verdad que sí? Cuando van, pueden comer pues más rápido. Jesucristo le dejaron solito. El Señor Jesucristo en el pozo se encuentra con la mujer samaritana. Cuando leemos la Biblia, es muy interesante. Abraham, el siervo viejo, cuando va en busca de la esposa de Isaac, de Mesopotamia, en el pozo, va esperando a la noche. Las mujeres cuando vienen en busca de agua en el pozo, si una joven ahora le pide agua, dele de beber a su camello también. Será la nuera de mi amo. Estaba orando allí y viene Rebeca, le pide agua y realmente a los 10 camellos. Y un camello toma muchísima agua y con un jarrón faltaría absolutamente. Pero Rebeca sacando todo el agua, por lo cual Rebeca en el pozo se encuentra con el siervo viejo de Abraham, se casa con Isaac y luego Abraham tiene a Isaac. Isaac, ¿a quién le llega a engendrar? Engendró a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Por lo cual Isaac, mediante Rebeca, se encuentra en el pozo con Rebeca. Jacob, en donde obtuvo para su esposa, cuando Esaú le quería matar, él va para Padán Aram, y mientras que va escapando, los camellos estaban tomando agua en el pozo y allí se encuentra con Raquel, se enamoran y se casan. Cuando leemos simplemente la Biblia, no sabía, pero cuando Moisés estaba como príncipe de la hija del faraón, Faraón quiere matar
ahora Moisés se escapa y se encuentra con Sefora en el pozo de Madián. El siervo de Isaac encuentra a la novia en el pozo. Jacob en el pozo se encuentra con Raquel. Moisés en el pozo se encuentra con Sefora. Y Jesucristo en Samaria se encuentra con la mujer samaritana en el pozo de Samaria. En el pozo se encuentra con la novia. Cuando yo era joven, discúlpeme, yo me quería casar y yo me iba y venía en el pozo. Ustedes ahora se reirán, pero es una realidad. Yo no me encontré con mi esposa en el pozo, sino que me encontré en el metro Puchon. El misionero John Anderson me dijo: hermano Park, vamos a un lugar conmigo. Yo no sabía, solamente le seguí y me encontré con ella en el metro Puchon. Parece que ellos ya habían hecho la promesa para hacer la cita conmigo. Bueno, la mujer samaritana la encontró en el pozo. Y yo hoy vine en avión. De Johannesburgo vine a Hong Kong y de Hong Kong yo venía. Delante mío estaba una señora joven de África. En esta ocasión, en ocasiones como esta, yo siento pena por no hablar inglés. Le pregunté: ¿usted cree en Jesucristo? Ella me dijo que congregaba a la iglesia. Mi iPad, está la Biblia en inglés. Bien, no sé hablar el inglés. ¿Usted es pecadora?, le pregunté. Ella me dijo: yo soy pecadora. De Johannesburgo. Era una persona africana, se encontró con un estadounidense y se casó, y en China va para hacer ahora, tiene un trabajo, es madre de 3 hijos. Yo le dije que tenía 2 hijos. ¿Cuántos años tiene?, le pregunté. 45, 43. Me dijo que tenía más edad que ella tenía 36 años. La Biblia, paso a paso yo le iba abriendo. En tu pensamiento, ¿tú crees que eres pecadora? Si Dios a ti te dice justo, ¿tu pensamiento será correcto? ¿La palabra de Dios será correcto? Ella me dijo que no entendía. Uno a uno yo le abría la palabra, la Biblia, y le iba compartiendo. Esta mujer estaba muy contenta. Y era la hora ahora de la comida del avión. Es bueno orar. Sí. Cuéntele a su marido: cuando venga a Corea, llámenme, yo le voy a dar mi número. Venga con su marido, yo le voy a pasear por Corea, le voy a... realmente, justamente el pastor Kim Jeong estaba conmigo. Hermano Kim, ven aquí. Con esa señora, a ver, habla. Yo le hablo, pero realmente soy torpe, no sé hablar bien. El hermano Kim Jeong se sentó y ellos iban compartiendo. Me dijo que habló muy bien, que realmente era muy bueno. Yo cuando me encuentro con la gente, hay algo que quisiera compartir con ellos. La gente que está en medio del pecado, la gente que está en medio de la desesperación, enfermo, la gente que sufre porque no encaja su corazón, la gente que está en medio de la oscuridad. Yo quisiera hablar con ellos, pero es increíble. En San Juan capítulo 1 dice: en el principio estaba los cielos y la tierra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Señores, cuando oyen esta palabra, cuando no encaja con el pensamiento de ustedes y está errado, la palabra, si lo aceptan en el corazón de ustedes, aquella palabra, la palabra de Dios que viene a ser. Dios no puede decir algo que no tiene en su corazón. En los 66 libros del Antiguo Nuevo Testamento, todo lo que está en el corazón de Dios, tal como está, lo habla, por lo cual la palabra de los 66 libros viene a ser el corazón de Dios, por lo cual
cual ustedes aquel corazón de Dios, aquella palabra de Dios, si lo aceptan. Hasta ahora, el pensamiento, el plan, el argumento, ustedes vivían conforme a ello, la vida. Pero ahora el corazón de Dios viniendo dentro de nosotros, nuestro corazón lo va guiando. No debo tomar, no debo apostar, yo no debo de drogarme, no debo de caer en los juegos, no debo de vivir una vida corrupta. El controlarse es muy difícil. Algunas personas, ¿cómo que el hombre no puede ni dominar a la mujer? Yo no puedo entender aquella palabra, porque ni yo puedo dominar a mi ser. ¿Cómo voy a dominar a mi esposa? Agradezco a mi esposa que me siga. Yo siempre soy así. Sí, no es que siempre me sigue. Hay veces que no, pero estoy agradecido ante mi esposa. Agradezco a mis hijos porque me siguen. Ni mi corazón lo puedo dominar conforme a mi ser. Por más que trato de leer la Biblia, por más que quiero orar, por más que quiero dar gozo a Dios, hacer cosas buenas, por más que no quiero cometer pecado, por más que no quiero hacer lo malo. La gente que comete pecado, que hace lo malo, ¿cómo? ¿No será uno o dos los que tratan de vivir de manera recta? Uno de por sí no puede dominar su ser. Pero el Señor Jesucristo, nuestro corazón, lo va dominando. La Biblia es cambio. La mujer samaritana, antes de encontrarse con el Señor Jesucristo, tenía codicia, lujuria, placer, pensamientos malos, iban arrastrando a esta mujer. Su cuerpo debía moverse, el carro debe ahora correr, conforme entonces el chofer debe manejar. Nuestro corazón es malo, lujurioso, realmente es malo. Entonces, por más que tratemos de vivir de manera correcta, no se logra aquello. No se logra aquello. Yo soy del año 1944. Cuando yo nací, los japoneses estábamos bajo el dominio de los japoneses. Por suerte, cuando yo nací, no es porque yo haya nacido, sino que cuando nací hemos sido liberados por los japoneses. Yo, para hacer la independencia, yo iba ahora en lo alto pateando con mis piernas y hemos obtenido la independización. Tenía 2 años y luego había una gran guerra de Corea del Sur y Norte. Miles de hombres fueron asesinados en medio de la guerra. Ahora, Corea del Sur estaba lleno de viudas. Cuando yo era pequeño realmente, había muchas casas que vivían sin marido. Por más que goteaba el techo, no podían arreglar. Realmente, por más que estaba descompuesto la puerta, no podían arreglar. Ahora me pongo a pensar, sea mujer o hombre, lo puede hacer, pero la mujer no hacía y no sabía cómo hacer. El mundo realmente era muy oscuro, había mucha dificultad. En ese momento teníamos mucha hambre. Habíamos hecho planta de arroz, realmente en una pieza, apenas en el mismo terreno. Hoy teníamos 4 bolsas, pero en aquel entonces 2 bolsas apenas. Y siempre faltaba arroz, siempre faltaba alimento en nuestro país. Ahora hay tantas cosas aparte del arroz. Compramos muchas cosas baratas de China y ahora disminuye la cantidad de la consumición de arroz. Por ahora ya no sabemos qué hacer con el arroz. El país Corea, anteriormente, cuando había abundancia, decían que era por la dicha del presidente, alababan al presidente. Hoy en día realmente, si realmente hay prosperidad
insultan más al presidente. Ni ellos pueden, pero yo quisiera que no insulten al presidente. Cuando leemos la Biblia, esta mujer, hasta antes de venir en el pozo para encontrarse con el Señor Jesucristo, trataba de dominarse a sí mismo y ella trataba de guiar una buena familia, casándose, viviendo de manera feliz, quería servir al marido, teniendo hijos e hijas. Ella iba tratando, pero ella, ¿cómo iba a poder dominar su propio corazón? Ella no lo lograba. Anteriormente, los niños, cuando actuaban de manera mala, insultaban mucho a los padres. ¿Cómo puede criar así al hijo? ¿Es posible? Anteriormente decían, mira, los nobles no son así, pero ay, hijo de plebeyo. Así se le insultaba. Yo me encontré con padres que tenían hijos que se habían desviado. No se logra con la fuerza del hombre. Imagínense cuánto dolor, cuánto empeño. No se logra así porque uno quiera hacerlo. Y el hijo que siente en su pensamiento, debo ser fiel, debo hacerlo bien, yo debo ser obediente ante mis padres, pero cuando se encuentra con los padres, le contesta, se enoja, no lo logra conforme al corazón. La mujer samaritana, cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, cambió de marido en 5 ocasiones. ¿Quién querría vivir tal vida? Yo fui a Suazilandia en esta ocasión. En Suazilandia, el rey en esta reunión de oración me pidió que yo predicara. Ese día yo había orado todo el día, 4 pastores predicaron y yo en la última ocasión prediqué y luego el rey había hablado. Yo me asusté. Cuando me fui la vez pasada, el rey, yo le había predicado el evangelio al rey. Y el ministro de la juventud me dijo a mí que me encontraría a las 6 de la tarde y que sería 40 minutos el encuentro. Ese día a la tarde, los pastores de Suazilandia, 300 estaban reunidos, yo prediqué la palabra. Yo predicaba 10 minutos. La segunda ocasión me dijo el rey que yo venga. Uno no puede desobedecer el mandato del rey porque obtiene la pena de muerte. Hablando con los pastores, yo luego fui junto al rey. El rey realmente, en nuestro país cuando pasa 5 años termina ya la presidencia, por eso lo trata de hacer bien, pero termina el periodo. Pero el rey que yo miré había amado tanto al pueblo, tenía un pensamiento profundo acerca de mí. Ya había estudiado bastante, yo nunca había hecho así como él, pero yo le prediqué el evangelio. Tan agradecido, el rey había aceptado la palabra. Durante 30 minutos iba predicando la palabra, simplemente no era la teoría que salía a la boca, sino que lo que estaba en el corazón, tal como estaba, se manifestaba. Por lo cual me pidió en esta reunión de oración que yo le predicara. Estaba muy agradecido. Yo fui. El sábado teníamos el evento. Yo llegué el viernes. Y el viernes ahora este evento se encargaba la princesa y la princesa me vino para explicar que así el evento gira, desde qué hora se realiza esto y en 10 minutos acabaría todo. Con la princesa, ¿cuándo podría yo encontrarme? Porque el que me explica acerca del evento 10 minutos apenas tardaba. Yo le prediqué el evangelio durante 2 horas, ella estaba tan contenta. Ella se retiró y de noche trajo a su marido.
había sido que el marido de esta princesa es pastor de una gran iglesia en Suazilandia. La princesa, oyendo la palabra, quería anunciar al marido. Esa noche yo le prediqué la palabra y el rey y el IYF teníamos un comité y 5 representantes del palacio y 5 representantes del IYF. Yo debía ir en esa reunión y le hablé al pastor Pak Pangwon y le había pasado esto. Y luego cuando regresé de la reunión, el esposo de la princesa también recibió la salvación, la vida de creencia. Hay un punto importante. En Efesios capítulo 2, 8 dice, por aquella gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. En el 9 que dice, no por obras. Yo no podía entender bien acerca de esto. Aquí dice, no por obras. En la Biblia, en Efesios 2, 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, dice. Esto es la palabra de Dios, señores. No es la palabra del pastor Oxupar. Es la palabra de Dios. En Efesios 2, 8, 9, exactamente la palabra que menciona. Nuestra vida de creencia no tiene nada que ver con las obras. ¿Por qué no pueden llevar la vida de creencia? Porque la vida de creencia lo van relacionando con las obras. Nosotros, el que vayamos a cometer un pecado sucio, el obtener el perdón del pecado no es mediante nuestro empeño, o porque seamos buenos, o porque lo hagamos bien. No tiene nada que ver con nuestra obra. La Biblia de tal manera está hablando. Por ejemplo, si compartimos, se hace las Olimpiadas en Corea y está el atleta del maratón, y para obtener la medalla de oro, el atleta, todo el pueblo no es que debe de correr para obtener la medalla de oro. Un representante estableciendo, él se presenta, ¿correcto? Él se obtiene el primer puesto, él obtiene la medalla de oro. ¿Corea obtiene medalla de oro? Sí, Corea obtiene medalla de oro. Cuando uno se accidenta y está con la pierna colgada, hemos obtenido la medalla de oro, no puede ni caminar, pero ese abuelo que tiene edad con el bastón dice, hemos obtenido medalla de oro en la maratón. No ha sido por obras, no ha corrido bien en la maratón, ¿correcto? El representante ha ido y hemos obtenido medalla de oro en la maratón. Señores, la vida de creencia. Con nuestra buena obra no es que nosotros nos dirigimos, sino que el obtener medalla de oro en la maratón no es que uno corre bien, sino que el representante de Corea, si lo hace bien, si obtiene el primer puesto, Corea obtiene medalla de oro. Vamos a buscar la Biblia. Vamos a buscar
Romanos. Romanos 5:19. ¿Han encontrado? Todos llegan a ver. Todos vamos a leer todos a una. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esta palabra en la Biblia, todos, no es que debemos de obedecer y ser justos, sino que es por un hombre. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, por Adán, por un ser, toda la humanidad se convirtió en pecador. Ahora, para ser justos nosotros, ser justos no es que todos debemos ser buenos, sino que por un hombre, el Señor Jesucristo, ha obedecido y muriendo sobre la cruz. ¿Qué dice? Porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por lo cual, nosotros el que vayamos a renacer y el que vayamos a ir al cielo, nada tiene que ver con nuestra obra. Adán cometiendo pecado. Ahora nosotros hemos sido descendientes de Adán, todos pecadores, contrariamente obedeciendo al Señor Jesucristo, la palabra de Dios, ha lavado todos nuestros pecados sobre la cruz y hemos sido santos, justos. Ahora nosotros, hoy en día, muchos cristianos no conocen la Biblia. Si solamente por un lado se dirigen, surge algo torpe. Aquí en Efesios 2:9 dice: esto no es de vosotros, sino es don de Dios. La salvación no es por nosotros, sino que todo nuestro pecado, el Señor Jesucristo lo ha resuelto sobre la cruz, y cuando lo aceptamos con fe, eso se logra. Mucha gente, porque no puede llevar la vida de creencia, porque uno de por sí quiere perdonar el pecado, uno de por sí quiere resolver el pecado, uno de por sí trata de lavar el pecado, uno de por sí trata de resolver. Y cree la gente que haciéndolo de por sí lo logrará. Así piensa. Pastor, entonces no importa que no hagamos nada. Como queramos podemos cometer pecado. Hay gente que me pregunta así. Sí, sea lo que fuera, lo que diga la gente. La Biblia, ¿qué es lo que dice? Nuestra salvación no tiene nada que ver con nuestra obra. De tal manera está hablando así, ¿verdad? Cuando uno tiene cáncer, hay muchos que van muriendo. Los que creen en el Señor Jesucristo. Si yo oro, ¿será que Jesucristo me va a curar? Uno se mira otra vez su obra, mientras que se marcha así. Yo no pagué bien los diezmos, yo no pude ayunar, yo soy carnal, yo soy muy carnal, yo soy muy mundano, no tengo fe, Dios no me va a oír la oración, y así se decepciona. Nosotros, en San Juan 8, durante días queremos compartir. La mujer samaritana, viniendo al Señor Jesucristo, no hizo absolutamente nada. Simplemente la palabra del Señor Jesucristo, ella lo oyó. Ella lo había oído. Pero la mujer samaritana, realmente esto no podía entenderlo de ninguna manera. Esto no podía entenderlo ella de por sí. Pero esta mujer samaritana no podía entender la palabra de Jesucristo. Era judío, pero le pedía agua a la mujer samaritana. Uno ya no podía entender. Sin embargo, esta mujer
la palabra de Jesucristo yendo dentro de sí. Decía, no, esto no es. ¿Cómo será así? No podía llegar a entender eso. Esta mujer. El pensamiento que tenía hasta ahora. Bien sabía que estaba equivocado. Ella no confiaba en sí. Tal como era la palabra de Jesucristo, lo aceptó. Señores, dentro de nosotros tenemos el yo que está vivo. Cuando en el Antiguo Testamento hacían sacrificio, como lo hacían, mataban al cordero, sacaban la piel y luego sacaban todo el intestino y lo lavaban en el agua, luego lo cortaba por piezas y todo lo quemaba sobre el fuego. Señores, quemando el cordero, la cabeza también se quemaba. Señores, ¿con esa cabeza se puede pensar, sí o no? No se puede pensar con aquella cabeza. Se quemó la pierna y con esa pierna puede caminar. No puede caminar. Quemando al cordero, sacó todo el intestino con eso. Ahora con ese intestino que se quemó puede digerir, puede absorber nutrientes. No, eso es el sacrificio ante Dios. Todo nuestro ser por entero cuando se quema y nos entregamos. No vivir con nuestro pensamiento y vivir con el corazón de Dios, con la palabra. Aceptarlo. Anteriormente mi pensamiento y no era lo que me arrastraba, sino que la palabra es lo que nos arrastra. Esta mujer con su pensamiento cuando vivía era corrupta. Ella, pero cuando se encuentra con el Señor Jesucristo y acepta tal como es la palabra del Señor Jesucristo, esta mujer, cuando ahora tiene el mismo corazón con el Señor Jesucristo, no trató ni de evangelizar. Dejó el balde y fue para correr al pueblo y habló acerca del Señor Jesucristo. La gente se asustaba. ¿Qué le pasa a aquella mujer? Anteriormente ya no era así. Parece que está loca. No está loca. Ay, imagínate cuánta sinceridad, cuánta fuerza tiene. Anteriormente ella no era así. Sí, sin lugar a duda ella cambió. Vamos a seguirle. Todo el pueblo empezó a creer en el Señor Jesucristo. Con nuestro propio corazón tratamos de vivir de manera buena. Con nuestro propio corazón tratamos de vivir una buena vida de creencia. Con nuestro empeño queremos servir a Dios. Y queremos servir, ser fiel ante el Señor. Eso es confiar en sí. Y si entregamos nuestro ser ante el altar, ahora la palabra del Señor Jesucristo, como la mujer samaritana, sea como fuera lo que le diga, tal como es, cuando uno lo empieza a aceptar. Ahora la mujer samaritana ahora vivía de manera corrupta, pero la palabra de Jesucristo cuando entró en ella, en San Juan capítulo 2, estaba lleno de paloma, buey, y Jesucristo por entero lo echa. La palabra de Jesucristo cuando entra en nuestro corazón, el corazón malo, el corazón sucio, el corazón lujurioso, por entero lo echa. Y la palabra de Jesucristo, cuando somos guiados por aquella palabra, una vida cambiada, verdadera, ha llegado a la mujer. En Seúl, no es que necesitamos un teólogo expectante, no es que necesitamos una persona moral, espléndida en Seúl, sino que el que acepta la palabra de Jesucristo, la palabra de Jesucristo es el corazón de Jesucristo. Señores, lo que no han podido sentir, experimentar hasta ahora, un nuevo corazón tendrán. Entonces, la mujer samaritana, por más que no se determine, por más que no trate, ella cambiará y el corazón del Señor Jesucristo dentro de ella entrando. El avión, cuando va a Los Ángeles o a Nueva York, no es que el piloto maneja todo el viaje, sino que introducen un programa. El avión que va para Los Ángeles, cuando ponen el programa que va hacia Los Ángeles, la computadora conforme a ese programa va manejando el avión. El piloto simplemente ahora debe de ajustar la altura y cuando aterriza y cuando va despegando, solamente en aquel momento necesita el piloto, ya que tiene el sensor, cuánto es la velocidad del lateral, frontal,
lo calcula por entero y exactamente lleva el avión hasta Los Ángeles. En una ocasión mi esposa, cuando iba a Los Ángeles, cuando se bajó del avión, no era Los Ángeles. Aquí no es Los Ángeles, se asustó mi esposa. Había sido que habían introducido el programa llamado San Francisco y una vez también había ocurrido aquello. Y mis hijos que vinieron a Los Ángeles y esperaron largo tiempo, dice que nunca suele ocurrir algo así, pero ocurrió algo así. El programa del diablo, cuando desde Adán le han introducido, por más que tratan de vivir de manera buena, no lo logran, ¿verdad? No pueden ser honestos, no pueden llevar la vida de creencia, por lo cual no tienen seguridad para la vida de creencia. El programa es porque lo han introducido mal, sacando ese programa. El corazón de Jesucristo, si lo introducen, el pensamiento de ustedes y la palabra de Dios es distinto. Ahora nosotros, durante estos días, mientras que realicemos la campaña, solamente una cosa debemos hacer. Todo pensamiento de ustedes ahora desechando. Todo conocimiento, experiencia desechando. La palabra tal como es, aceptando tal como es. El corazón de Jesucristo irá guiando a ustedes. Entonces, como la hermana Son, como el pastor Pak Hee-jin, la paz que ustedes no tienen, el gozo que ustedes lo obtienen, un nuevo corazón estando vivo en ustedes. La mujer samaritana anteriormente no era así, pero fue a todo el pueblo para evangelizar. Mucha gente había recibido la salvación, por lo cual debe trabajar con el corazón de Dios. Con su corazón de ninguna manera podrá dar gozo a Dios. Con una buena obra no se logra. ¿De dónde ha surgido aquel corazón? Si van conforme a su corazón es destrucción, pero la palabra de Jesucristo, aquel corazón, si se encuentra dentro de nosotros, naturalmente ustedes sienten agradecimiento, gozo, llegan a alabar, llegan a estar felicidad en la palabra, tienen fuerza y como la mujer samaritana bendita ha cambiado, el cambio ocurrirá en ustedes también. Vamos a orar. Todos en silencio, vamos a cerrar los ojos. Lo único que puede dar gozo a Dios es Jesucristo. Nuestro corazón es distinto al corazón de Jesucristo. En nuestro corazón, sea la experiencia, sea la razón, todo desechándolo, si aceptamos la palabra, el corazón de Jesucristo que está en la Biblia, si estando vivo en ustedes entra, no podrá menos que vivir una nueva vida cambiando. Señor, yo hasta ahora no puedo llevar bien la vida de creencia. Yo también quisiera aceptar el corazón de Jesucristo y con el corazón de Jesucristo para poder vivir, por favor, guíeme. Con el corazón de creer en el Señor Jesucristo, obteniendo el perdón del pecado, renaciendo. Deseo vivir realmente junto con el Espíritu Santo. Yo oraré para aquellas personas. Muchas gracias. Por favor, en silencio, alcen su mano y levántense del lugar donde están. Yo voy a orar por ustedes. Vamos a orar. Dios Padre Santo, amado, hoy esta noche, aunque no se vean de nuestros ojos, el Señor está presente. El corazón del Señor dentro de esta Biblia se encuentra en nuestro corazón. Nuestro corazón es sucio, vil. Con nuestro corazón de ninguna manera podemos dar gozo a Dios. Y una vida santa no podemos vivir. Señor, esta noche, nuestro corazón desechando el corazón de Jesucristo deseamos tener. En este lugar, todos nosotros reunidos, Señor, a cada una de las personas que se han levantado, que el Espíritu Santo del Señor obrando una vida resplandeciente, santa, obteniendo el corazón del Señor Jesucristo mediante el Espíritu Santo del Señor Jesucristo para que puedan vivir. Queremos que le bendiga. Le agradecemos. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén.